Sabes que te amo. Hola, estamos en tu programa Joven es Tiempo de Hablar y ahora estamos con el doctor Lucas Leis, director de especialidades juveniles, a quien queremos dar la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Hola ahora. Nemesio, hola a toda la audiencia, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias Lucas, queríamos un poco compartir contigo acerca de lo que es especialidades juveniles y tú puedas contarle a toda la juventud allí que está mirando el programa, ¿qué hace especialidades juveniles? Bueno, Especialidades Juveniles es un ministerio muy interesante porque, número uno, somos una editorial, producimos recursos para líderes juveniles. Y número dos, estamos diseñados para ayudar a los líderes de la nueva generación. Queremos ponernos al lado de aquellos que trabajan con jóvenes y darles recursos y darles herramientas, obviamente las que creamos a nivel bibliográfico, pero también eventos de entrenamiento, capacitación y mucho estímulo. Sí, bueno, yo soy testigo, he asistido a algunas de las convenciones que ustedes organizan y realmente son increíbles. Cuéntanos un poco cómo nace en tu corazón la visión de poder capacitar líderes jóvenes. Yo era adolescente e iba a la iglesia solamente por dos razones, una de pelo largo y una sin pelo que me llevaban de la oreja. Mi papá y mi mamá me obligaban a ir, yo no quería ir porque me parecía aburrido, irrelevante. Pero a los 17 años el Señor me tocó de una manera poderosa, viví una experiencia inesperada y sobrenatural, podríamos decir, y a partir de ahí tuve una carga por trabajar con adolescentes. Y con un grupo de amigos empezamos un ministerio en Buenos Aires, en Argentina, para alcanzar adolescentes no cristianos y también para alcanzar a aquellos adolescentes que no querían saber nada de la iglesia, aunque habían crecido en el Evangelio como nosotros. Y el Señor nos dio gracia, tuvo misericordia y siempre digo que sentido del humor, así que me permitió fundar un ministerio a los 17 años y a partir de ahí empezamos a trabajar con jóvenes y sobre todo adolescentes, chicos de escuela secundaria. Después de unos años de mucho éxito, por gracia a Dios, porque empezamos a hacer eventos con miles de jóvenes, miles de adolescentes muy rápidamente, empezamos a tener un programa de radio, empezamos a escribir, me acuerdo que tenía una columna en el principal diario cristiano de Argentina, una revista, empezamos, nos fue muy bien. Pero después de un tiempo me di cuenta que a muchos adolescentes que estábamos alcanzando nos costaba involucrarlos en las iglesias locales, porque los atraíamos a Cristo y después cuando los tratábamos de conectar con las iglesias, en las iglesias era córtate el pelo, sacate el aro, no digas esto, no digas aquello, simplemente los mataban de aburrimiento. Y entonces me empecé a frustrar. Primero, la verdad es que estaba un poco enojado con la iglesia. La iglesia no sabe qué hacer con adolescentes y después me di cuenta que nadie había ayudado a la iglesia a saber qué hacer específicamente con adolescentes. Así que decidí irme a estudiar a los Estados Unidos para prepararme, capacitarme, para luego empezar a entrenar líderes juveniles en las iglesias locales. Y así fue que nació Especialidades Juveniles. Es un ministerio que hace precisamente eso, se pone al lado de las iglesias para ayudar a que los líderes de jóvenes sepan cómo evangelizar a adolescentes, cómo discipularlos, cómo acompañarlos en las crisis y les damos herramientas que tienen que ver con psicología evolutiva del desarrollo y además herramientas programáticas que tienen que ver con que hacer que la iglesia sea divertida y relevante en el mundo de hoy. Ahora, ¿cómo describes tú el momento de América Latina en lo que respecta a la pastoral joven? Bueno, primero hay una cuestión demográfica. Según las Naciones Unidas, para el año 2012, cerca del 75% de la población de América Latina va a tener menos de 25 años. Así que somos testigos del surgimiento de la generación juvenil más grande de la historia. Así que es evidente que ante ese crecimiento demográfico la iglesia tiene que ponerse a trabajar de manera inteligente con jóvenes y con adolescentes. Y por eso es que también empezaron a surgir distintos líderes. Gracias a Dios, yo entiendo que algo está ocurriendo. La iglesia se está despertando de que no podemos hacer lo mismo con Doña Rosa, que tiene 58 y no tiene nada que hacer el sábado, y con Martín o con André, que tienen 12, 13, 14, 15 años. Evidentemente viven en otro mundo, así que hay cosas que tenemos que hacer diferentes. Gracias a Dios por las cosas que hicimos hasta ahora, pero hoy estamos en un nuevo milenio. Para alcanzar a la nueva generación es necesario actualizar las metodologías. Así que creo y veo que eso está empezando a ocurrir. Me parece interesante lo que dices de actualizar las metodologías, porque hay muchos que en realidad lo que están haciendo sencillamente es copiar programas y creen que al copiar el programa, bueno, es como un kit, una maleta que tiene el truco, el secreto que va a permitir que su ministerio pueda crecer. Sí. Ahora, yo entiendo la diferencia entre un principio y un método, pero ¿podrías explicarnos a nosotros qué significa eso? Ustedes capacitan muy bien con respecto a eso. Ese es un tema interesantísimo y es vital. Yo creo que uno de los desafíos de la Iglesia del Nuevo Milenio es diferenciar lo sagrado de lo metodológico. Lo que es central
cuál es el eje de nuestra fe y qué es periférico, qué tiene que ver con las formas, las estrategias. Porque fíjate que Jesús nos dijo el qué. Nos dijo que hagamos discípulos. Y el apóstol Pablo agregó que lo hagamos en orden, usemos los dones de todos y que los líderes sean de buen testimonio. 1 Timoteo 3, Tito 1 y 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. Pero, ¿cuál es el formato de culto? ¿Cómo hay que sentarse? ¿Cuánto dura el sermón? Todo eso lo inventamos nosotros. Por eso es que nos tenemos que dar cuenta que si no están en la Biblia las metodologías de cómo hacer la reunión, por ejemplo, quiere decir que ninguna metodología es sagrada. Ni siquiera aquellas que funcionan en distintas geografías. De tanto en tanto la iglesia vive lo siguiente: olas que tienen que ver con que una iglesia en algún lado hizo algo y les funcionó y después todos empiezan a repetir lo mismo, pretendiendo que haciendo aquello que hacen en aquel lugar se van a obtener los mismos resultados. Eso es ridículo porque la gente cambia de país a país, de ciudad a ciudad y también de generación a generación. Por eso, número uno, aquello que funcionó 20, 30 años atrás no necesariamente va a funcionar ahora. Y aquello que funciona en un lugar no necesariamente va a funcionar en el otro. Creo que llegó el momento que maduremos y nos demos cuenta que si algo funciona en Bogotá, Colombia, no necesariamente va a funcionar si lo hacemos igual en Lima, Perú. Si algo funciona en Salva, California, no necesariamente va a funcionar en Buenos Aires, Argentina. Y si algo hacemos en Buenos Aires, Argentina que funciona, no necesariamente va a funcionar en Alaska, porque en Argentina hay argentinos, en Perú hay peruanos, en Colombia hay colombianos, en Estados Unidos hay norteamericanos. Somos distintos. Y la gracia de Dios es tan maravillosa que es multifacética y puede adaptarse a distintos públicos y distintas circunstancias. Por eso la clave, en cuanto a la actualización de los métodos, es renovarse constantemente y buscar, a ver, ¿qué necesita el público al que el Señor me llamó? Si, por ejemplo, vamos a trabajar con adolescentes, ¿cómo son los adolescentes hoy? ¿Qué les gusta? ¿Qué les atrae? ¿Cómo aprenden? Por eso en las iglesias tenemos que renovar la pedagogía, por ejemplo. Antes estábamos ante una generación auditiva, ahora tenemos una generación visual. Entonces, años atrás, el sermón, que es un método auditivo, duraba 1 hora y tristemente muchos creen que eso es sagrado, que no lo podemos cambiar. Pero hoy los chicos ven videoclips y juegan videogames con cantidad de imágenes, tienen pensamiento mosaico, dicen aquellos que hablan de pedagogía. Entonces tenemos que comunicarnos visualmente teniendo en cuenta esos parámetros. Así que la actualización siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios, pero contando con esta libertad que nos dejó Jesús, que definió el qué, pero no el cómo. Ahora, hay personas o ministerios, y he sentido y he escuchado mucho acerca de esto, con respecto al tema de la actualización, la innovación y en relación al tema visual. Muchos de ellos se sienten un poco frustrados en realidad porque no tienen la tecnología suficiente, tal vez por un tema de recursos. Pero creo que eso se podría solucionar en realidad con creatividad y siendo bastante creativos e innovando, podríamos suplir la falta de recursos para la tecnología, acceder a la tecnología, pero sin embargo sin dejar de actualizar los métodos. Sí, pero a veces me da la impresión que la complicamos. O sea, es totalmente cierto lo que dices. Cuando uno tiene menos recursos, bueno, puede contar con menos espectacularidad, digamos así. Pero en cualquier grupo de jóvenes puede haber una televisión, una videocasetera. Un DVD hoy no es algo tan lejano para un grupo grande, quizás para un individuo, una familia, pero para un grupo más o menos de 10, 20. Alguno tendrá. Claro, alguno tendrá, se puede prestar, pero yo veo en las reuniones de jóvenes no se usan esos recursos, no están presentes. Algunos quizás creen que la clave es computarizar todo y tener una gran pantalla y comprar un videoproyector de miles de dólares, pero no es necesario eso. Además otra cosa, ojo, porque comunicar visualmente no necesariamente se hace a través de la tecnología. Una obra de teatro es algo muy visual y participativo. Hay distintas maneras, se puede usar el arte. En las iglesias tristemente perdimos el uso del arte, sobre todo en América Latina, que somos tan iconoclastas. Como la Iglesia Católica abusó de utilizar imágenes y mucha gente cree que hay que adorarlas, entonces los cristianos muchas veces no usamos ningún tipo de imagen. Y es una lástima porque nos perdemos la riqueza de comunicar visualmente, la verdad. Ahora, el entender que la cultura es importante, el contextualizar los métodos, el poder involucrarnos en la cultura y entenderla, entender el tiempo y poder aplicar métodos que sean relevantes para los jóvenes es importante. Pero sin embargo, un punto que a veces hemos descuidado por irnos al otro extremo de solamente la tecnología es el tema de relacionarnos con los jóvenes, cuando en realidad ministerio es relaciones, ¿no? Totalmente cierto. Y es increíble cómo en la iglesia nos vamos de un lado al otro. Pero yo creo que tiene que ver con
tres problemas que tenemos que solucionar urgente. Y quizás me voy a meter en problemas con alguien al denunciar estos problemas. Hay tres problemas que tenemos que denunciar. En las iglesias solemos tener templismo, pastorcismo y microfonismo. Todo lo hacemos adentro del templo, todo lo tiene que arreglar el pastor y todo se arregla con un micrófono en la mano. Mejor lo suelto el micrófono. Llegó el momento que nos demos cuenta que lo sagrado en la iglesia es la gente. Por eso la palabra que decís tan importante, las relaciones interpersonales. Y el liderazgo tiene que salirse de las cuatro paredes del templo e involucrarse en la vida cotidiana de la gente. Y no necesariamente es una persona profesional la que tiene que ocuparse de las relaciones interpersonales. En las iglesias necesitamos equipos de liderazgo, necesitamos gente que se ocupe de la gente. Necesitamos en el ministerio juvenil líderes juveniles que estén dispuestos a relacionarse con los jóvenes más allá de la reunión de sábado. Algunos creen que el liderazgo juvenil es decidir quién predica, quién dirige la alabanza y a dónde vamos a comer pizza después de la reunión. Y lo que los jóvenes están necesitando es alguien que los ame, alguien que los escuche, alguien que los respete, alguien que les preste atención. Y eso no se hace con un título, ni adentro de un templo, ni con un micrófono en la mano. Eso está en el corazón en realidad, y cumplir el mandamiento del Señor de amar los unos a los otros, porque lamentablemente hemos visto modelos bastante errados, equivocados, ¿no? Además, Nemesio, permíteme decir algo. Cuando hacemos eso, a mí me gusta decir lo siguiente, yo no me di cuenta no hace muchos años de esto. Cuando hacemos eso de amar a los jóvenes, de estar con ellos, de involucrarnos en sus vidas, no tenemos competencia. Ni MTV puede competir con nosotros, porque MTV jamás le va a dar atención a nuestros jóvenes, jamás los va a abrazar, jamás los va a acompañar en sus crisis, jamás les va a dar un consejo sabio. MTV lo que quiere es entretenerlos para venderles productos, se mete en los bolsillos de los jóvenes. Nosotros nos podemos meter en el corazón. En realidad no están interesados en la necesidad del joven y el poder ayudarlos a eso, ¿no? Claro. Y como que hemos olvidado la teología del abrazo y el poder ir a abrazar al joven y estar con ellos en sus etapas de alegría, pero también en sus etapas de crisis. Y eso se ha perdido mucho. Y yo te lo decía porque hay muchos modelos de pastores y líderes que son, como tú decías, el centro de la reunión, los mesías del lugar, y sin ellos no funciona nada. A mí me encanta mucho el tema de la convención, porque tú allí en la convención en Buenos Aires, en Mendoza, perdón, tú puedes estar con todos los líderes juveniles, compartir con ellos sus experiencias, sus cargas, hasta sus luchas. Y eso en realidad enriquece mucho el ministerio de uno y amplía la visión y carga el corazón de uno por eso. Yo sé que llama la atención nuestra filosofía ministerial porque no era usual años atrás escuchar hablar a líderes conocidos de sus debilidades. Todavía a veces es difícil ir a eventos muy grandes y que los oradores principales estén ahí sentados entre la gente, escuchando y aprendiendo. Pero nosotros trabajamos todos esos detalles porque nos parece muy importante para el liderazgo que necesitamos en la nueva generación. Ya que lo estás mencionando, quizás quienes nos ven pueden visitar la convención en la página web convencionliderazgo.com, convencionliderazgo.com, y ver más de qué se trata. Pero es un evento increíble para líderes juveniles donde apuntamos a un liderazgo auténtico, real. Por eso es que a todos los oradores les pedimos que sean accesibles. Por eso es que no hay un sector VIP, o en realidad sí lo hay, pero comienza en la pared de atrás y termina en el escenario. Siempre decimos eso, todos VIP en la convención, porque todos los líderes de la nueva generación son vitales e importantes para el crecimiento de la iglesia. Llegó el momento que nos demos cuenta que Dios no está interesado en que se levanten un par de superhéroes espirituales. Dios está interesado en una iglesia sin mancha y sin arruga, fuerte de la cabeza a los pies, y para eso necesitamos a cada uno en su lugar. Ahora, si bien es cierto, hay un despertar y un renacer del ministerio juvenil y de la pastoral juvenil, ¿qué cosas crees tú que aún faltan cambiar? ¿Cuál es tu percepción acerca de qué cambios están habiendo en torno al ministerio juvenil en América Latina, y de qué forma, qué mitos todavía hay que romper que no permiten que esto explote como debería serlo, ¿no? Claro, bueno, en un sentido macro, en el sentido general de la iglesia, todavía hay sectores que les cuesta entender que los jóvenes necesitan atención especializada. Tristemente, nosotros heredamos el tipo de formación que los misioneros que nos trajeron el Evangelio trajeron a América Latina. Y cuando miramos la historia nos damos cuenta que funcionó de la siguiente manera. El misionero había sido entrenado en Biblia para enseñarle Biblia a adultos. Y su esposa venía entonces a trabajar con niños, pero no tenía ni idea qué hacer con los jóvenes. Recién se dieron cuenta que había que trabajar con jóvenes cuando tuvieron hijos jóvenes que habían nacido aquí, y entonces les dijeron a sus hijos que se arreglen. Y ahí nació esto de que el líder juvenil es el simpático que toca la guitarra y tiene camioneta y muy probablemente es el hijo del pastor. Pero no hay una
concepción clara de cuál es la tarea del líder juvenil, del pastor de juvenil. Por eso algo que sí hace falta urgentemente es especialización. Los líderes juveniles tienen que capacitarse, tienen que empezar a entrenarse, tienen que empezar a entender cómo funcionan los jóvenes. Todo el mundo se ha movido hacia las especializaciones y la iglesia también tiene que hacer eso. Allí tengo una pregunta. Se discute mucho acerca, ya que tú hablas de la especialización, si alguien puede ser llamado por Dios para trabajar como pastor de jóvenes durante toda su vida. Y en realidad yo creo que eso es una de las cosas que hay que cambiar todavía en nuestra iglesia y que es un mito. Que bueno, la etapa de ser pastor de jóvenes es hasta que tú seas joven, y cuando tú ya eres adulto ya tienes que empezar a irte a otro ministerio y empezar a experimentar de repente en otras áreas, o asumir lo que es el ministerio en serio, que es ser un pastor titular o el responsable de la iglesia. Entonces, Bueno, ¿qué piensas tú? la verdad, no quiero ofender a nadie, pero esa es una de las ridiculeces más grandes que hemos creído en América Latina y nos ha lastimado muchísimo. El creer que es más serio trabajar con adultos que trabajar con jóvenes es ridículo. Número uno, el ministerio más serio que uno puede hacer es hacer la voluntad de Dios, lo que a uno le llama el Señor a hacer. Así que estandarizar a ver cuál ministerio es más importante es tonto. Creer que trabajar con jóvenes es una práctica hacia el ministerio en serio es ridículo. Los adolescentes, además, en términos estratégicos, están decidiendo con quién se van a casar, cuál es su vocación, están formando su identidad. Este es el momento justo de afectar la vida del ser humano. Es el momento de prevenir cantidad de males. Así que, ¿cómo aquel que puede trabajar con aquellos que son la tierra más fértil para sembrar el evangelio? Porque además 70-80% de los miembros de nuestras iglesias tomaron su decisión por Cristo en la juventud. ¿Cómo va a ser alguien que está practicando en preparación? Tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, porque se le está dando un terreno muy muy fértil. La psicología nos explicó en los últimos años que en la adolescencia afirmamos o negamos aquello que aprendimos en la niñez. Todos conocemos niños que se criaron en la escuelita dominical, se sabe la de Jonás, se sabe la de Noé, pero después los perdemos. Y los perdemos porque no siempre estamos preparados para trabajar con adolescentes. Por eso, tomémonos el ministerio juvenil en serio. Necesitamos líderes especializados. Y dejemos que Dios sea Dios. Y si Él quiere llamar a alguien para trabajar toda su vida con jóvenes, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a decir, no, primero hay que trabajar con jóvenes, después se trabaja con adultos? ¿De dónde sacamos que podemos manipularlo a Dios en cuanto a su llamado con las distintas personas? Pero además hay otra cuestión. Los jóvenes necesitan adultos en sus vidas. Modelos. Muchas veces el problema es que el líder juvenil es un adolescente más, inmaduro, no tiene conocimiento, entonces se termina peleando con sus jóvenes, muchas veces es de mal ejemplo, usaste la palabra modelo, no es un buen modelo. ¿Quién dijo que necesitamos solamente a simpáticos que toquen la guitarra y tengan camioneta? Necesitamos equipos de liderazgo serios, que se involucren en todas las problemáticas juveniles. Podemos cambiar naciones trabajando en serio con jóvenes. Algo que con adultos no podemos lograr. Lo siento, pero trabajar con adultos depende del milagro. Porque los adultos ya estamos hechos, ya nos casamos, ya definimos nuestra vocación, nuestros hábitos de vida están formados. Por eso cuando un adulto viene a Cristo, usualmente viene de la desesperación. Después del divorcio, del alcohol, de las drogas, su familia ya es un caos, entonces Jesús. Pero agarrar a un adolescente es prevenir. Claro, uno no ve testimonios tan espectaculares. Por eso a veces en las iglesias nos gustan los testimonios de los adultos, porque son más drásticos. En cambio, con un adolescente uno no ve el resultado instantáneo porque está previniendo. Pero a largo plazo, ¿cuál tiene más impacto? ¿Para qué queremos gente arruinada en la iglesia? Queremos gente en su pleno potencial. Así que es tiempo de trabajar en serio con jóvenes. Así que si estás mirando y trabajas con jóvenes, Dios te dio un privilegio. Es un privilegio muy grande. Quizás otros en tu iglesia no se tomen en serio tu trabajo y tu dedicación, pero te aseguro que Dios sí, y tus jóvenes también. Así que especialízate, capacítate, tómate en serio esta oportunidad que te dio el Señor. Lucas, tú nos hablabas acerca de la especialización del ministerio juvenil y acerca del tema de poder dedicarnos, y Dios nos ha llamado a la pastoral juvenil. ¿Qué persona impactó tu vida y un poco influenció? Porque tú creciste en una época donde esto no se creía. El Señor me dio la oportunidad, número uno, de tener una mamá que era eviatra, que es especialista médico en adolescencia, que hay muy pocos en América Latina. Es una especialización médica que no ha sido muy popular en nuestro continente, sí en Europa, que son médicos, psicólogos que se ocupan de la pubertad
hasta la juventud. Muy interesante. Y obviamente eso me afectó, era mi mamá. En mi casa se hablaba de psicología evolutiva del adolescente y eso me empezó a llamar la atención. Probablemente al Señor llamarme al ministerio y empezar a ocuparme de también cuestiones espirituales y estructurales respecto a cómo alcanzarlos, cómo evangelizarlos, cómo discipularlos, el Señor me fue dando otros mentores, como por ejemplo Tony Campolo. Tony Campolo fue un predicador que invité hace muchos años a un evento en Argentina y a partir de ese evento nos hicimos amigos y siempre nos hemos escrito. En aquel momento nos escribíamos cartas porque todavía no había email y yo siempre le hacía preguntas respecto al ministerio y él a través de cartas me influenció mucho. Y obviamente también tiene varios libros, así que sus libros fueron una referencia. Después el Señor me dio un pastor donde fui pastor de jóvenes en Buenos Aires, que tiene un corazón verdaderamente pastoral en lo que la Biblia quiere decir con el término pastor. Y digo eso porque cuando el Antiguo Testamento empieza a referirse al líder del pueblo de Dios como un pastor, lo hace desde la óptica de un pastor de ovejas, que las cuida, que las alimenta, que las protege, que las cura cuando se lastiman, no alguien que las sienta y les da un monólogo, les da un testimonio. No es alguien que les predica, es alguien que toma cuidado de sus vidas. Y este pastor era alguien que prestaba mucha atención a la gente, sobre todo a la gente en necesidad. Y él fue un mentor para mí, se llama Julio López y sigue siendo pastor en Buenos Aires. Después, puedo mencionar a tantos. El profesor Chris Shaw del Seminario Bíblico de Buenos Aires, que era un profesor de vida cristiana que me invitó a tener tiempos devocional semanal con él y esos tiempos me afectaron muchísimo. Y después, cuando fui a Estados Unidos, conocí a dos pastores que me afectaron mucho. Uno es Juan Carlos Ortiz, que fue mi jefe durante bastante tiempo en una iglesia donde fui el pastor de jóvenes y luego pastor general junto a él. Él me enseñó mucho acerca del discipulado y de cómo ser mentor también de otros. Él siendo mentor mío mientras yo mentoreaba a muchos de mis jóvenes que estaba formando para liderazgo. Y después conocí a Mike Giaconelli, que era un especialista de la pastoral juvenil. Para muchos, Mike Giaconelli ha sido el padre de la pastoral juvenil profesional en los Estados Unidos. El Señor me dio el privilegio de trabajar junto a él durante 3 años y él me afectó muchísimo. Mike, y hablo en pasado porque ya falleció, Mike Giaconelli fue un pionero en esto de la pastoral juvenil y en esos años donde trabajé con él aprendí mucho. Mike se murió a los 67 años y él seguía siendo pastor de jóvenes y seguía siendo un orador increíblemente solicitado en eventos juveniles y sobre todo en eventos con líderes de jóvenes. Él era un pastor de jóvenes, además de ser un pastor de jóvenes a sus 67 años. Y sabes que él falleció y su esposa, viuda ahora, que ya tiene también cerca de esa edad, sigue siendo pastora de jóvenes en su congregación. Y es muy interesante porque el Señor me permitió conocer distintas personas que dedicaron su vida a los jóvenes. Interesante, ¿no? Un buen ejemplo de ver que no necesariamente hay que ser joven para estar con los jóvenes. Si no es una cuestión de edad, exacto, es una cuestión de llamado, es una cuestión de convicción y es una cuestión de carga. Evidentemente los jóvenes tienen una necesidad de ver modelos creíbles y cercanos que les muestren lo que es una vida cristiana madura. Así que mejor que sea una persona madura, una persona adulta, una persona que puede mostrar, por ejemplo, cómo funciona un matrimonio cristiano. Es tan necesario eso para los jóvenes. Ok, ahora, ¿qué valores son los que fundamentan tu ministerio? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, hay varios elementos. Uno es que me parece importante subrayar la autenticidad en el liderazgo. A mí me gusta en nuestros eventos, como hablábamos antes, hacer que los ministros, predicadores, músicos se muestren normales. Me perturba un poco el hollywoodismo evangélico y esta cuestión de las celebridades ministeriales. Una cosa es convertirse en conocido, famoso y que la gente se acerque, pero otra es esto de los guardaespaldas y también mostrarse como que uno ya llegó y está graduado. Según la palabra de Dios, no hay bueno ni aún uno. Somos todos pecadores. Los que estamos llamados al ministerio, lo que hemos encontrado es gracia de Dios para enseñar su palabra. Pero seguimos siendo personas imperfectas. Y los jóvenes de hoy, como nunca antes, están buscando un liderazgo auténtico y real. Y eso quiero gritarlo desde nuestro ministerio y desde mi ejemplo personal.
Excelente. ¿Tenés otro? Otro es la creatividad. Sí, Nos bueno, esforzamos hablamos. mucho por ser creativos, por ser innovadores. Siempre ha sido un rasgo de nuestros eventos, creo que lo es de nuestros libros y constantemente estamos buscando ideas nuevas e innovar. Una pregunta que siempre nos hacemos de cara a un nuevo evento y a un nuevo proyecto es ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de innovador? Porque si ya es igual a otra cosa no lo queremos hacer. A veces en los cristianos evangélicos me parece como que siempre estamos haciendo la versión evangélica de. Incluso algunos ministros que andan dando vuelto por ahí siempre están haciendo algo parecido a una película famosa, algo similar a una producción de MTV. ¿Por qué no crear algo nosotros, ser innovadores? Yo creo que puede volver a haber un renacimiento cristiano. Antes de ir con algunas preguntas finales acerca del liderazgo juvenil, nos gustaría saber algo de ti. Y yo te menciono algunas palabras y tú tal vez me puedas dar una descripción de lo que yo te pueda ir diciendo. ¿Cómo no? La primera es Valeria, tu esposa. Ah, preciosa. Es una hermosa mujer de Dios y además es muy linda físicamente. Sofía y Max. Ah, son un regalo hermoso. Sofía tiene 2 años y medio y es tan llena de gozo y simpática y también es muy generosa. Es increíble cómo ella no le cuesta compartir sus juguetes. Cuando nació su hermanito lo recibió a los abrazos y a los besos. Apreciamos mucho eso de su carácter. Y Max es un bebito, está chiquitito y lo amamos y esperamos lo mejor de él. ¿Qué es lo que te hace enojar? Me hace enojar la dejadez. Cuando alguien en nuestro equipo, por ejemplo, peca de vago, eso sí me molesta. Cuando alguien lleno de potencial que conozco no llega a más porque se ha conformado, me perturba. La vagancia, la dejadez, el conformismo son cosas que me molestan. Si tú tuvieras que recomendar 2 libros que más hayan impactado tu vida, ¿cuáles serían? Muchísimos libros. Yo soy adicto a la lectura. Leo constantemente. Me viene ahora a la mente, antes mencioné a Campolo, Carpe Diem. Me parece un libro excelente. Carpe Diem, creo que es de Caribe, es un libro excelente. Otro libro que leo muy seguido se llama Alabanza a la Disciplina, de Richard Foster. Es un libro que tiene que ver con la vida interior del líder y ese libro creo que fácil lo he leído 15 veces. Muy interesante. Y habla sobre la disciplina, ¿verdad? Sí, son las distintas disciplinas espirituales, como la adoración, el ayuno, la oración, la sencillez. Es increíble. Es un libro excelente. ¿Cómo te ves de aquí a unos 10 a 15 años? Un poco más gordo, sin pelo. No, espero que no. Voy a esforzarme por no. Bueno, lo de pelo no puedo hacer demasiado, pero de más gordo. Me veo, espero que más maduro, más conocedor de la palabra de Dios. Me veo con muchos más amigos y me veo liderando un movimiento intercontinental que verdaderamente cambie la iglesia hispana. ¿Cómo ves la iglesia de Latinoamérica en unos 10 años respecto a la pastoral juvenil? ¿Qué cambios crees tú que van a producirse en estos años? Respecto a la pastoral juvenil, creo que en los próximos 5 años vamos a ver la restauración de la pastoral juvenil. Así como a principios de los años 90 vimos que el Señor movilizó las aguas de la iglesia para despertar lo que conocemos como el movimiento de alabanza y adoración, creo que en los próximos años se va a poner de moda hablar de ministerio juvenil. Lo cual es muy bueno. Se van a levantar algunos que van a empezar a hablar porque es moda. Y no van a saber bien qué decir. Y eso pasó con la alabanza y la adoración. Pero al fin y al cabo va a despertar a que la iglesia le preste atención a los jóvenes. Correcto. Con respecto a... Vemos a muchos jóvenes indecisos. ¿Cómo te manejas tú con respecto al momento de tomar decisiones? ¿Cómo es que Lucas Leis toma decisiones? Hay 3 maneras de saber la voluntad de Dios. Una es a través de la palabra. Lo que voy a hacer no puede contradecir nada de lo que entiendo, dice la Biblia. Número 2, la oración. En la oración busco la guía del Espíritu Santo. Y número 3, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y muchas veces hay que jugarse. A veces estamos esperando alguna revelación mágica para decidir lo que tenemos que hacer. La voluntad de Dios, yo siempre digo, está en la Biblia. Si hago lo que está en la Biblia, voy a estar en la voluntad de Dios. A veces estamos buscando demasiada fineza cuando Dios nos dio libre albedrío y hay distintas posibilidades. En realidad diría el 95% está ya allí listo Totalmente. para nosotros poderlo ejecutar nada más. Totalmente. Con respecto a la voluntad de Dios. Me para encanta, nosotros. el otro día estaba leyendo una historia donde está Jonatán
caminando con su paje y encuentran un campamento filisteo. Y Jonatán, claro, Reina Valera usa otras palabras, pero cuando uno lee la historia lo que sucede es más o menos así. Jonatán le dice al paje, vayamos y ataquemos. Y el paje le pregunta, pero ¿cómo sabremos si es la voluntad de Dios? Y Jonatán le dice, muy fácil, si vamos y les cortamos la cabeza era la voluntad de Dios, y si ellos nos las cortan a nosotros no era. A veces hay que ir si sabemos lo que el Señor nos pide hacer. A veces yo veo que oramos para saber si hay que evangelizar. Es una ridiculez, obviamente que hay que evangelizar. Lucas Leis, ¿con qué discípulo de Jesús se identifica? Con varios en distintos momentos. Sin lugar a dudas con Pedro, a veces digo lo que no tengo que decir. Seguramente con Tomás, algunas veces tengo dudas, otras veces con Juan, porque me gusta pasar tiempo al lado del Señor y me enternezco. Otras veces, sobre todo últimamente, estoy aprendiendo a ser más como Mateo, que era el administrador, porque hay que tomar decisiones prácticas. Así que aprendo de casi todos los discípulos. Tú que has trabajado mucho con líderes juveniles y con jóvenes, ¿qué es lo que crees que los chicos necesitan más saber acerca de Dios? Saber que Él es amor. El apóstol Juan lo dijo bien clarito, Dios es amor. Hay muchos jóvenes que no se terminan de relacionar bien con el Señor porque la iglesia les enseñó sin enseñar, porque quizás nunca lo escucharon así, pero le ha comunicado que Dios es un cascarrabia cósmico que está tratando de atraparlos en algún pecado para pegarles una patada y tirarlos al infierno. Y ese no es el Dios que podemos ver en Jesús. Y digo en Jesús porque fíjense que la pregunta, ¿cómo es Dios?, tiene una sola respuesta concluyente. Dios es como Jesús, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A veces nos hacemos ideas que tienen que ver con las interpretaciones que hacía el pueblo hebreo de quién era Dios. Pero Jesús vino justamente a aclararnos lo que los hebreos no habían terminado de entender, que Dios es amoroso, es un Padre bueno, podemos decirle Abba, papito, y Él quiere relacionarse con nosotros. ¿Cuáles crees tú que son las mayores necesidades de los líderes juveniles? Necesitan materiales, necesitan recursos, necesitan estímulo. Necesitan que alguien les diga gracias, porque el Ministerio Juvenil es bastante ingrato. Porque los adolescentes no vienen y te dicen gracias por tu trabajo, tu dedicación. Muchos líderes juveniles trabajan, estudian, el fin de semana se tienen que ocupar de los jóvenes, de los adolescentes. Y los chicos no vienen y te dicen gracias. A veces los padres exigen que el líder juvenil haga milagros y tampoco le dicen gracias. Y otros líderes de la iglesia no se toman en serio el trabajo del líder juvenil. Yo he estado en esos zapatos y he visto en cantidad de iglesias que los líderes juveniles a veces se les dice como, ahí está el líder juvenil que está practicando. Así que necesitan un lindo aplauso, un buen abrazo. Jóvenes, acérquense a sus líderes juveniles, díganles gracias, abracen. Los padres, si están espiando, si están mirando por ahí, invítenlos a comer, denles una ofrenda a los líderes juveniles, cómprenles materiales, ellos necesitan recursos. Y pastores, ni hablar, tu líder juvenil puede ser tu mejor aliado. No lo veas como una amenaza, como un enemigo. Él es alguien que el Señor puso al lado tuyo para que pueda la iglesia crecer. Tus últimas palabras para los líderes juveniles. Tal vez ellos están esperando un consejo de parte tuya. ¿Qué consejo tienes tú para los líderes juveniles de Perú? Amen a los jóvenes. Es imposible liderar a la juventud sin amarla. Es imposible. Muchas veces llegamos al liderazgo porque nos gusta predicar, porque nos gusta estar al frente, porque queremos agarrar el micrófono y nos olvidamos de amar a la gente a la que el Señor nos llamó. Y además digo, hay que pedirle a veces un amor sobrenatural al Señor, porque la gente es complicada y los adolescentes tienen crisis y son difíciles y cambian de parecer muy rápido y te critican y te hacen preguntas que a veces son complicadas de responder. Por eso necesitamos amor sobrenatural para con nuestros jóvenes. Yo en cantidad de ocasiones he estado en situaciones donde era difícil trabajar con jóvenes y lo que me sacó adelante fue decirle, Señor, dame un amor sobrenatural para este joven que me cuesta, para esta chica que está siendo tan difícil. Si queremos saber más acerca de especialidades juveniles, acerca de la convención. La web, especialidadesjuveniles.com, bien simple, especialidadesjuveniles.com. Hoy hay 30.000 pastores de jóvenes de toda Hispanoamérica conectados allí y faltás vos. Y lo bueno es saber de que no estamos solos, que estamos involucrados en la pastoral juvenil y que somos muchos en realidad los que tenemos ese deseo en el corazón de poder bendecir a los jóvenes y bendecir a los líderes juveniles. Nada me faltará.